Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Lamentablemente, el debate que hemos tenido durante los últimos meses alrededor de un tema de tanta importancia como este ha estado sesgado por desinformación y por mentiras. Costa Rica necesita, entre otras cosas, un amplio debate centrado en la verdad. Y una de las grandes mentiras que se ha intentado colocar alrededor de este debate, y todavía hace unos muy pocos minutos, es el plantear que la reforma fiscal, que este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es un proyecto que pone todo su peso sobre los hombros de las familias más pobres y de los trabajadores de Costa Rica. Eso no es así. Y ciertamente hay información y habrá el momento, esperamos tener el momento para confrontar las cifras y los números con quienes están planteando otras cosas. Vamos a ponerlo de esta manera para entenderlo en sencillo. Los 5 millones de costarricenses se encuentran divididos en alrededor de 1,5 millones de familias. Y ese 1,5 millones de familias se organizan en 10 grupos en función de sus ingresos. Y esos son lo que técnicamente se llaman deciles. 10 deciles según los ingresos. Entonces, los números y la información que precisamente ha servido de base para que estemos afirmando que el peso de la reforma fiscal propuesta descansa sobre los deciles y los grupos de mayores ingresos, precisamente parten de eso. Los primeros deciles, el primer decil tiene un ingreso previsto de 140.734 colones, el segundo de 275.000, y ahí va evolucionando hasta el 10º decil con 3.443.000 colones. En números concretos, para los dos primeros deciles, la reforma fiscal significa un aporte adicional de 2.600 colones para el primer decil y 3.000 colones para el segundo decil. Obviamente, esto es muchísimo mayor, 117.000 colones en promedio para el decil más alto. Esta información abundante y clara de cómo la organización por grupos de ingreso permite establecer claramente cuáles son los aportes que cada uno de los sectores de la población tiene. Y los sectores más pobres, más desposeídos, los sectores de menos ingresos, ubicados en los dos primeros deciles, están aportando mucho menos. Pero además, la misma ley prevé mecanismos para recuperar, para restituir a esas familias más pobres el aporte que están dando, la erosión que están teniendo en sus ingresos. Es por eso que se está incorporando y se ha aprobado, bueno, a partir del diálogo y del entendimiento que hubo en su momento con el diputado Gustavo Viales y con la fracción del Partido Liberación Nacional, a raíz de los temas vinculados, asociados al porcentaje de impuesto en la canasta básica, el poder desarrollar un programa agresivo, ambicioso, importante, de pensiones de régimen no contributivo, de 5.000 millones de colones aproximadamente, para fortalecer 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo. ¿Y por qué pensiones del régimen no contributivo? Porque es precisamente la ayuda, la transferencia que se le haga a ese sector de adultos mayores, donde realmente se puede incidir de manera directa y clara para mover la aguja de la pobreza, para sacar a familias de la pobreza en una sociedad como la nuestra, en donde la población envejece, en donde tenemos una población cada vez más vieja y población adulta mayor en condiciones de pobreza. Por eso felicitamos en su momento y aplaudimos y nos sumamos entusiastas a esa idea y a esa propuesta que el diputado Gustavo Viales, apoyado y respaldado por la fracción del Partido Liberación Nacional, planteó. Y eso está recogido y planteado como un acuerdo y como un compromiso para que podamos avanzar. De manera que la reforma fiscal que estamos aprobando, que estamos discutiendo, por la que la fracción del Partido Acción Ciudadana va a votar esta tarde, es una reforma fiscal que no es cierto
que pone su acento en los sectores más pobres y que solo sacrifica a los sectores más pobres. Y también se han dicho muchísimas distorsiones. El tema de las amnistías, y solo quiero hacer una referencia de 30 segundos a este tema. Cuando se habla de amnistías, el mensaje que se da es el de que hay un perdón de las deudas. Es que las personas que se van a incluir en eso ya no van a pagar. Las amnistías no son ningún perdón de deudas, es una posibilidad de que personas que tienen deudas, que no están en procesos judiciales, puedan honrar su obligación de una determinada manera, con algún beneficio, pero tienen que pagar su obligación. Y cuando estamos hablando de una situación de falta de liquidez, cuando estamos hablando de una situación en donde el gobierno necesita recursos para pagar salarios, para atender programas sociales, y cuando los recursos que provengan de la reforma fiscal ingresarán a Hacienda en el segundo semestre del año entrante, es necesario y es valioso y es importante buscar mecanismos para tener recursos frescos, para que haya plata para pagar los aguinaldos en diciembre. Ese es el tema que tenemos ahí. Y desde luego que podemos ver los nombres, podemos buscarlos, don José María, con mucho gusto. Lo acompaño a usted a que busquemos los nombres y analicemos eso. Pero no tratemos de establecer que detrás de esto hay un hecho delictuoso, que no es así. Igualmente, solo lo refiero porque le tengo muchísimo respeto a la diputada Xiomara Rodríguez. Y la diputada Xiomara Rodríguez dijo aquí hace unos minutos que le rechazamos las mociones en relación con las pensiones de lujo. Miren, si hay un tema, gracias a Dios hay muchos, pero si hay un tema en el que en este grupo de 57 diputados y diputadas hay unanimidad, hay acuerdo, es en atender ese tema de las pensiones de lujo, que viene siendo atendido con legislación de la Asamblea Legislativa anterior, que viene siendo atendido con acciones administrativas como las que me correspondió liderar en el Ministerio de Trabajo en su momento, pero también con legislación que hay hoy aquí ya presentada, por iniciativas de ley, que el Partido Restauración Nacional tiene una iniciativa de ley, bienvenida, que la diputada Franji Nicolás tiene una iniciativa de ley, bienvenida, que el Partido Unidad Social Cristiana tiene una iniciativa de ley, bienvenida. Cojamos esos proyectos, analicémoslos, revisémoslos, y estoy absolutamente seguro que lo que haya que hacer, que lo que haya que mejorar para que de una vez por todas desaparezca el tema de las pensiones de lujo, esta Asamblea Legislativa lo va a hacer, lo vamos a hacer. Lo que no se puede permitir es que se utilice el tema de las pensiones de lujo para decir que aquí no estamos haciendo nada, que aquí hay negligencia o hay complicidad con ese tema. Pero por otra parte, el gobierno de la República y nosotros mismos aquí hemos estado dispuestos a promover el diálogo. El proyecto de ley que hoy conocemos no es un proyecto que nació ayer, es un proyecto que viene de un largo proceso, donde ha habido oportunidades de diálogo, donde ha habido participación de los candidatos presidenciales, de todos los candidatos presidenciales, en el proceso electoral anterior, para llegar a acuerdos y perfilar los contenidos de esta iniciativa que está llegando hoy a este plenario. Pero también el gobierno de la República abrió un espacio de diálogo que ahí está todavía abierto, esperando que las organizaciones sindicales acepten sentarse y a construir. Bueno, eso no ha ocurrido y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando en atender un problema que ya es urgente, que no puede seguirse posponiendo. Pero además, en esta mecánica de construcción de este proyecto, hemos convenido aquí, la mayoría de las fracciones, en establecer procedimientos para que corran proyectos paralelos en materia del magisterio, en materia de las universidades, en materia de cooperativas, en materia de zonas francas, en materia del desenganche. Sí, hay una voluntad nuestra de esta Asamblea de construir, de participar con otros actores en que se resuelvan los problemas. Entonces, decir que se le está dando las espaldas al diálogo, que no se quiere hablar, eso no es así. De manera que habrá otro momento y otras oportunidades para seguir profundizando, para que la diputada Patricia Villegas nos aclare a qué se refería con eso de que nos están comprando
¿verdad? Viniendo de ella, yo me lo tomo muy en serio y quiero pedirle que me aclare después a qué se refería